Buen día hermanos, bienvenidos a Ministerio Parmony. En la descripción del video les dejaré los enlaces, las notas de este tema y de las redes sociales por si quieren seguirnos y seguir de cerca los temas que se están impartiendo aquí. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de Daniel 2. Es un tema muy básico para comenzar a estudiar las profecías y poder entender cómo Dios, como menciona la hermana White, nos ha estado dirigiendo desde el pasado. Entonces es muy importante que comencemos a partir de Daniel 2 o de cualquier otro tema de profecía, pero comenzar con algo pequeño para poder ir entendiendo todo lo demás. A lo largo de los temas que vamos a estar viendo en video, pues van a subir en intensidad y vamos a ver otros temas, vamos a hacer todas estas cuestiones. Y si tienen alguna duda o dije algo que no debí decir en este video, les invito a que lo dejen en los comentarios para hacer la corrección. Antes de iniciar, les invito a hacer una muy breve oración. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé entendimiento, sabiduría sobre estos temas tan importantes y para poder prepararnos, Señor, para el día de tu venida. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a comenzar nuestro estudio con el libro de Daniel 2. Daniel 2 es la famosa estatua de Nabucodonosor. En ella vamos a ir a nuestras Biblias, en Daniel el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Si gustan seguir los textos a través de la presentación, pues es correcto, es válido, pero yo les recomendaría que utilizaran sus Biblias para que estén comparando o confirmando que se están utilizando los textos de la palabra de Dios. Así que vamos a leer el versículo 1 y 2. Menciona que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es que Nabucodonosor en sí, una vez que tuvo el sueño, menciona la escritura que a él se le olvidó este sueño. ¿Por qué? Porque la principal razón fue porque Dios hizo que se le olvidara. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, que Dios quería mostrarle a todo el reino de Babilonia, incluso al rey, que el que revela los misterios y los secretos solamente está ahí arriba en el cielo, y que no hay ningún otro ser en la tierra salvo los siervos de Dios, sus profetas, quienes pueden revelar lo que el Señor quiere hacer, tal y como lo dice el libro de Amós. Así que en el versículo 2 nos dice que algo típico que hacían los reyes o las personas de antaño y que incluso hoy en día se sigue practicando es el de ir a consultar la astrología, que en este caso representa a todos aquellos que consultan los astros o checan los horóscopos, aquellos por ejemplo que te leen el futuro en la bola de cristal, que tienen las cartas. Es decir, todas estas prácticas eran las que utilizaban antes, y si nosotros pues vemos en la actualidad, pues sigue siendo lo mismo. Entonces Dios quiere quitar todas estas cosas para que solamente se le consulte a él. Entonces, una vez que Nabucodonosor hizo llamar a todos estos magos, astrólogos y encantadores, los versículos siguientes, el 3 y el 4, dice que Nabucodonosor les dijo que he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo que vamos a ver a continuación es que Nabucodonosor comienza a explicarle a todas estas personas, a los magos, a los astrólogos, que el sueño no lo recordaba. Entonces lo que quería Nabucodonosor era que ellos le mostraran a él su sueño. Es decir, la pregunta fue: muéstrenme qué fue lo que soñé, y además de esto muéstrenme la interpretación de este sueño. Pero ellos pues estaban alegando de que ellos no podían, e incluso mencionaban que ningún rey había pedido cosa semejante. Entonces Nabucodonosor, viendo que los magos no le podían resolver su problema, es decir, no le interpretaban ni le mostraban el sueño, mandó a matarlos a todos. Entonces, a partir del versículo 14,
vemos que Daniel habló sabio y prudentemente a Iroc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces Daniel, dice el siguiente versículo del 16, dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Algo interesante fue que a Nabucodonosor le interesaba bastante conocer el sueño. Entonces Daniel le pidió tiempo, que le diera oportunidad. Entonces los siguientes versículos, el 17 en adelante, dice que Daniel se fue a casa e hizo saber lo que habían Anías, Misael y Azarías, sus compañeros. Si recordamos en el capítulo 1 de Daniel, solamente ellos 4 resistieron o pasaron la prueba de la alimentación, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces dice que todos ellos 4 pidieron, menciona el versículo, misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios contestó su oración. Así como Dios había ayudado a Daniel y a sus amigos en lo tocante a la alimentación, ahora Dios también les dio y les proveyó ayuda tocante al sueño. Por eso menciona el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros vamos a ver más adelante que Daniel comienza a explicar que Dios es el que obra todas las cosas. Él pone reyes, quita reyes y Él hace su voluntad. Entonces, si nosotros como cristianos no aprendemos a confiar de Dios y a buscar su voluntad, pues nos va a ir muy mal en la vida, ya que Él da el conocimiento, Él da el entendimiento, da todo para que uno se pueda seguir el buen camino. Así que volviendo al tema, vamos a encontrar en el versículo 27 que Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero Daniel menciona: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo siguiente, estamos leyendo del capítulo 2, versículos 27 al 29. Dice el siguiente versículo, el 29, dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué fue lo que le mostró? Bueno, el versículo 31 dice que tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. En esta primera parte, Daniel como que le está dando una introducción del sueño, porque en los siguientes textos, ahora sí, Daniel ya comienza a decirle, versículo 32 igual forma, menciona: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Qué más tenía la estatua? Bueno, el contenido de la estatua también tenía, según los versículos 33, 42 y 43, dice que las piernas eran de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué más pasó durante el sueño? Bueno, los versículos 34 y 35 mencionan que cuando él estaba mirando la estatua, una piedra fue cortada, y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte, que llenó toda la tierra. Ahora bien, una vez que Daniel le estaba mostrando el sueño, recordemos que Dios no deja con dudas a los hombres que quieren conocer o que buscan la verdad, siempre y cuando la busquen de la fuente correcta, que en este caso es Dios. ¿Qué es lo que pasó enseguida? Bueno, Daniel le mostró la interpretación del sueño, es decir, qué significaba aquella estatua,
por qué cada una de las partes de la estatua eran de diferentes metales hasta llegar a ser simple tierra o barro, y qué simbolizaba todo aquello de la piedra que fue cortada, tumbó la estatua, se volvió un monte, es decir, todas estas cosas. Entonces, algo que debemos de recordar y de tener muy en claro es que Dios es el que da no solo la profecía, sino que también da la interpretación. Y Dios no necesita de ninguna otra cosa más que de su misma palabra. La sola palabra de Dios se va a interpretar a sí misma y nos va a marcar las pautas de qué es lo que significa cada símbolo de la profecía. Así que en el versículo 36 y 37, Daniel le dice a Nabucodonosor: oh rey, eres tú rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Si notamos, ahora Dios ya da la primera pauta, la primera interpretación. Ya le está mostrando a Daniel que la cabeza de oro representa al mismo rey de Babilonia. ¿Y qué de lo demás? Bueno, los siguientes versículos nos van a ir mostrando qué fue cada uno de esos reinos. Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de Babilonia, la cabeza de oro. Babilonia, según los historiadores, Babilonia tuvo un dominio, un control del 605 al 539 a.C. Ahora, ¿por qué es la primera de la estatua? Bueno, el libro de Génesis, en el capítulo 10, los versículos 8 al 12, nos muestran que Babilonia fue el primero de los reinos que edificó Nimrod, nieto de Noé. Versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Algo que quiero mencionar en esta parte que más adelante vamos a ver, cuando menciona este texto delante de Jehová, en el texto original en el que fue escrito este versículo, ese delante de Jehová no es otra cosa más que en contra de Jehová. Entonces, prácticamente el texto dice que Nimrod fue el vigoroso cazador que estuvo en contra de Jehová. Fue por eso que él mandó edificar Babel. Y de hecho aquí mismo el versículo 10 menciona que el comienzo de su reino fue Babel. Que Babel más adelante o con los años llegó a ser conocida como Babilonia. De hecho, la palabra Babel y Babilonia son muy similares y significan prácticamente lo mismo, confusión. Y el texto, bueno, dice que también fue Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces el primer reino que fue establecido después del diluvio fue Babel, o en este caso la famosa ciudad de Babilonia. Ahora, ¿por qué Dios utilizó el oro para representar a Babilonia? Bueno, aquí tenemos 3 textos bíblicos que nos hablan acerca de Babilonia. Isaías 14:4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Es interesante notar que está utilizando el mismo material para describir la ciudad. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Nuevamente usa el simbolismo de oro para representar a Babilonia. Y Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Entonces, la misma Biblia nos está mostrando claramente que cuando se trata de la cabeza de oro, o por qué Dios eligió el oro para representar a Babilonia, es porque Dios ya le había dado ese simbolismo en otras partes de la escritura. Ahora, la siguiente parte, los pechos de plata y brazos, representa a los medios, a los persas, que ellos gobernaron del 539 al 331. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, Daniel 5:25 al 31
Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dice que mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Cuál fue el siguiente reino de Babilonia? Los medos y los persas, ya que el texto que nosotros habíamos visto en Daniel mencionaba que después de él se levantaría otro reino, y otro reino, y otro reino, hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué representan el vientre y los muslos de bronce? Representan al imperio griego, que este gobernó del 331 a.C. al 168. Los versículos de Daniel 8, 4 y 5 mencionan una batalla que había entre un carnero y un macho cabrío. Menciona aquí, el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, era que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Menciona que estos dos animales estaban peleando uno con el otro, pero ¿qué representan en sí? Bueno, más adelante en ese mismo contexto, pero los versículos 20 y 21 dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ya tenemos la primera interpretación, sabemos incluso que este reino o esta visión que más adelante la vamos a estudiar, sabemos que esos dos cuernos de este carnero representan a los reyes de Media y de Persia. Es decir, prácticamente está describiendo el reino que se siguió de Babilonia. Ahora, ¿quién iba a seguir de los medos y los persas? El tercer reino, o el reino de bronce, que era el macho cabrío, representaba al rey de Grecia. Entonces, en el contexto del capítulo 8 vamos a ver que el macho cabrío le ganó al carnero. Entonces el siguiente reino pasó a ser de los griegos. Ahora, recordando el siguiente material de la estatua, sabemos que era de hierro. Pero ¿por qué Dios eligió el bronce para describir a Grecia? Sencillo. Vamos a ver estas notas de historia del hombre. Las páginas 97 a la 99 dice que al este de las tierras griegas había surgido un pujante imperio, el persa. Este imperio, al expandirse hacia el oeste, había chocado con las posesiones griegas del Asia Menor, que fueron sometidas por el rey persa Darío. Este fue el motivo para el inicio de una guerra entre griegos y persas. Dice, los griegos derrotaron a los persas. Alejandro, un joven de 20 años que había sido educado por Aristóteles, después de mantener el control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Después de someter todo el imperio persa, se dirigió al oriente. Y adivinen de qué material estaba hecho su armadura: de bronce. Toda la armadura de los griegos estaba hecha de bronce. Entonces, no por nada Dios eligió el bronce para describir al imperio griego. Entonces, pasando al siguiente imperio, las piernas de hierro. Las piernas de hierro, representan a Roma. Este gobernó del 168 a.C. al 476. Y de hecho, si ustedes investigan un poco acerca de la armadura romana, pues prácticamente era de hierro. Historia del hombre, las páginas 100 y 117 dice, estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. Entonces, Roma se posicionó como la siguiente potencia después de los griegos. Sigue mencionando el libro de las historias del hombre, página 120, dice, a partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siglo siguiente los hunos, pueblo asiático, se lanzó contra Roma, y por último en el 476 el jefe germano Odoacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la Edad Antigua.
Y con esto, se me pasó algo importante, con esto comienza a estar Roma dividida. De aquí es donde comienzan los pies de hierro y barro, es decir, Roma gobernó por un cierto periodo, pero con el tiempo fue decayendo hasta que llegó a fragmentarse, y por eso se le conoció también como Roma dividida. Esto ocurrió alrededor del 476 después de Cristo. Hasta nuestros días sigue estando dividida Roma. ¿Cómo se dividió? Bueno, así era como estaba dividido Roma. Se dividió los anglosajones, que en la actualidad es Inglaterra, los francos, Francia, los germanos o alamanes, que es Alemania, los lombardos, la actual Italia, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los burgundios, Suiza, los ostrogodos, los érulos y vándalos fueron destruidos, y más adelante vamos a ver cómo y por qué fueron destruidos estos reinos. Entonces, si nosotros hacemos un conteo de la división de Roma, vamos a encontrar que son 10. Ahora, si recordamos la estatua de Nabucodonosor, vemos que al final, donde estaban los pies de hierro y barro cocido, sabemos que si sumamos los dedos de nuestros pies, pues obtenemos 10. Curiosamente, el mundo o el imperio romano fue dividido en 10 reinos. Sir Dios ya tenía todo listo, y así es como se ve un mapa de aquel tiempo de cómo estaban divididos los reinos, o en este caso Roma. Okay. Algo interesante que mencionaba la visión es que así como vistes los pies de hierro y de barro cocido, es decir, esa mezcla, dice que así iban a tratar de unirse por medio de lanzas humanas, pero no iban a poder. Ahora, fueron varios los intentos de recrear un imperio unido, como lo fueron los primeros 4, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero no sucedió eso. Y aquí hay una lista de personajes que trataron de hacer una unión como tal, y cada uno de esos años que intentaron hacerlo, pero pues no pudieron. Hasta ahorita la única que está tratando de hacer o crear esa unión es la Unión Europea, pero tal y como dice el texto, y el hierro no se mezcla con el barro, y a pesar de que estén intentando crear una unión, no la van a lograr, pues como menciona también la escritura, la palabra de Dios es eterna y no puede ser alterada. Entonces, ¿qué representa la piedra? La venida de Cristo. ¿Cómo podemos conocer qué es esto? Bueno, sabemos que en el caso de la roca, sabemos que Cristo es la roca. En el caso de ese gran monte, Dios en la escritura siempre hace referencia a Sión como un monte, o el monte de Sión. Entonces, cuando Cristo venga en gloria y majestad, pues todos esos reinos serán nada delante del reino que Él va a imponer de justicia. Ahora, otras simbologías que pueden tener la estatua, primera de ellas es la idolatría. Nosotros sabemos que el mundo, o en este caso los imperios que siguieron, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, o las tribus bárbaras hasta el fin, pues fueron reinos que eran idólatras. Todos ellos tenían dioses paganos, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, o incluso a la misma naturaleza la tenían por Dios. Entonces aquí vemos una serie de textos que nos pueden dar este tipo de simbologías. Ahora, también esa estatua representa la decadencia. Si nosotros vemos los materiales con los que estaba hecho la estatua, vemos que el valor fue disminuyendo conforme iban avanzando entre los imperios. Es decir, de estar en el oro, que es se puede decir un material muy caro, después pasó a ser plata, después, es decir, se fue depreciando su valor hasta no ser, como menciona aquí, nada. Sabemos que el barro pues no se puede comprar así en una cantidad muy grande, superior al hierro, pero pues nos muestra esta estatua también la decadencia en la que iba a estar el mundo hasta la venida de Cristo. Otra de las cosas es el endurecimiento, y es interesante porque cada metal que iba avanzando estaba más duro. En este caso, bueno, como menciona aquí, demuestra que los reinos y sus habitantes experimentarán un endurecimiento constante. Y finalmente la inestabilidad.
Si nosotros vemos cuál fue el fundamento de la estatua, pues ya era hierro y barro cocido, es decir, no había un fundamento sólido que pudiera mantener esa estatua de pie. Entonces, si nosotros lo vemos en el ámbito de reinos, los reinos no tienen un fundamento estable, no tienen la roca, tienen como arena como su fundamento, así como la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que representaba la estatua. Y bueno, aquí les muestro una pequeña imagen de cómo es que está dividida las tribus y los reinos, es decir, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, Roma y finalmente los imperios bárbaros y los estados europeos que hoy en día tenemos hasta el presente. Ya lo único que sigue, si nosotros reflexionamos un poco en la estatua, pues nosotros ya no estamos en los pechos ni en los brazos, no estamos ni en las rodillas o en la cabeza, nosotros ya estamos en los dedos de los pies. Porque si hablamos que todo es una secuencia, hasta que se dividieron los 10 reinos, que fue en el 476, pues casi habíamos entrado a los dedos de los pies. Ahora yo me pregunto en qué parte de la historia o en qué parte de los dedos de los pies nos encontramos, porque el siguiente evento de esta estatua es la roca que fue cortada con la mano y sabemos que es la segunda venida de Cristo. Así que, pues, finalizando este tema, hermanos o aquellos que nos escuchan, les invitamos a que se preparen y estén listos para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. See